En este video estaremos hablando de los cultivos celulares. Empezaremos con una introducción, seguido de definición, metodología, tipos de cultivos celulares, aplicación en medicina con ejemplos y conclusiones. El cultivo de tejidos o cultivos celulares ha existido por mucho tiempo, siendo considerada como una técnica difícil de aprender y aplicar. Sin embargo, hoy en día científicos han logrado superar estas dificultades y perfeccionar esta técnica, convirtiéndola en uno de los logros más valiosos en todo el estudio de la biología. Empezaremos por qué son. Se le conoce como cultivo celular al mantenimiento y crecimiento in vitro de células de origen animal o vegetal. Permite estudiar actividades como endocitosis, movimiento celular, división celular, tráfico de membrana y la síntesis de macromoléculas. Este método de cultivo de células se le puede atribuir a Ross Harrison, que en 1907 lo sistematizó realizando un experimento al que llamó preparación de gota. Los primeros investigadores en cultivar células empleaban medios que contenían líquidos obtenidos de sistemas vivos como linfa, suero sanguíneo, entre otros. Ahora cada vez se cultivan con éxito más células en medios artificiales. Como era de esperarse, la composición de estos medios químicos es relativamente compleja. Consiste en una mezcla de nutrimentos y vitaminas, junto con diversas proteínas purificadas que incluyen insulina, factor de crecimiento epidérmico y transferrina. Los medios para el cultivo celular son un hábitat que invita al crecimiento de microorganismos, por esto es importante que se realicen en condiciones estériles. Esto se hace por el medio del uso de guantes estériles, la esterilización de todos los suministros y equipos, con el empleo de niveles bajos de antibióticos en los medios, además de la realización de actividades bajo una campana estéril. La metodología de esta técnica tiene 3 pasos. Primero, disgregación o disociación de las células, donde se separa la matriz celular que las mantiene unidas, dando como resultado una suspensión de células libres. El segundo paso es colocar las células en cápsulas de Petri con un medio adecuado para llevar a cabo sus funciones. Estos pueden ser de mantenimiento o de crecimiento. Finalmente, con el medio adecuado se pueden llevar a cabo muchas observaciones bajo el microscopio, como estudiar las interacciones entre células o estudiar los efectos de agregar o remover moléculas específicas. Los cultivos primarios, las células, provienen del tejido original y son recién trasplantadas a condiciones artificiales. Poseen el mismo cariotipo del tejido original, el mismo número de cromosomas y la misma cromatina sexual. El primer cultivo contiene una población celular variada. Después de pases sucesivos o subcultivos, la población celular capaz de proliferar más rápido predomina, y la que no o lo hace más lentamente desaparece. Cuando las células ocupan toda la superficie disponible, se dice que han alcanzado la confluencia. En estos cultivos, las células se encuentran vivas y conservan sus características originales. Además, pueden ser removidas del recipiente de cultivo para generar cultivos secundarios. Pueden darse 2 tipos de cultivos primarios: cultivos en monocapa, en el cual las células crecen sobre un soporte sólido y deben estar ancladas a un sustrato para poder proliferar, o cultivos en suspensión, en el cual las células se encuentran dispersas en el medio de cultivo y su crecimiento no depende del anclaje. Los cultivos celulares secundarios derivan de los primarios. Cuando el cultivo primario se multiplica hasta cubrir la superficie de su recipiente de cultivo, la proliferación de las células se detiene. Por esto, este cultivo primario se tratará con tripsina para disgregar sus células, dando como resultado un nuevo cultivo en otra cápsula de Petri. Este será llamado cultivo secundario. En este se conservan las características de las células originales, sin embargo, será más homogéneo, y además, al cabo de varios subcultivos, estas células normales dejarán de dividirse y morirán. Cultivo de líneas celulares establecidas. Las líneas celulares son un cultivo que tienen alta capacidad de multiplicarse y proliferarse in vitro. Es decir, una línea celular queda establecida cuando se demuestra su potencialidad de replicarse indefinidamente. Gracias a esto, son fáciles de manipular y expandirse, como también son rentables y muchas veces facilitan un material ilimitado. Normalmente las líneas celulares tienen una vida finita que, según el tipo de células, se pueden prolongar entre 20 y 100 generaciones. Superado este límite, las células entran en una etapa llamada senescencia, en la que pierden su capacidad de proliferar y mueren. Sin embargo, algunas células evitan la senescencia y dan lugar a líneas celulares continuas que crecen indefinidamente. Dichas líneas celulares continuas, también conocidas como líneas celulares establecidas, se pueden generar en raras ocasiones como consecuencia de cambios en el genoma, por ejemplo los de tipo tumoral. Poseen características distintas, crecen en forma más apretada, necesitan menor concentración de suero sanguíneo y en general son heteroploides, es decir que el número de cromosomas varía de una célula a otra. Las más conocidas son las CELA, extraídas de una muestra del cáncer cervicouterino de Henrietta Lacks. Si bien las LCE evitan la senescencia al mutar, menos del 75% de la población comparte cromosomas con la célula de origen. Además, pueden contagiar otros cultivos e interferir con estudios específicos. Aún con estas anomalías, en el área de la medicina son muy útiles como modelo de estudio para el cáncer.
created using Powtoon.